Muy bien, mis amados hermanos, les invito a que tengamos una palabra de oración antes de pasar al estudio de la Escritura. Ya tengo acá una situación. Muy bien. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Humillados delante de ti, Señor. Entendiendo que lo que hoy conoceremos y recordaremos y aprenderemos es parte de tu propósito eterno, Señor, para tus escogidos y amados. Te doy las gracias, Señor, por la libertad que tenemos de abrir tu palabra. Te pido, Señor, nos guíes por tu espíritu a un entendimiento pleno, real, sincero y práctico del principio, de la gran verdad, de ese misterio revelado, Señor, en tu palabra, que ahora conocemos, tenemos la oportunidad de vivir, que es la iglesia como un cuerpo. Te damos las gracias, Señor, y bendice a quienes hoy aquí congregados presencialmente, más los que están conectados por este medio. Anhelamos, Señor, entenderte y conocerte. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 3. Vamos a recordar algo porque algunos me han dicho en un buen consejo, y es verdad, es un buen consejo y a la vez es una realidad que, no, Carlos repite muchas cosas. Y bueno, como estamos hablando de temas tan importantes y a la vez tan profundos, yo mismo me he tenido que repetir muchas veces este tema. ¿Para qué? Para no olvidar. Y para cada vez que lo repito, en cierta manera, que vuelvo otra vez sobre el texto, aprendo algo diferente. Bueno, hemos estado viendo dos bloques distintos que a la vez yo sé, lo he visto a través de los estudios, se han complementado. El estudio del Evangelio de Marcos y el tema que ahora estamos viendo, la iglesia como un cuerpo. ¿Qué significa eso? Estamos viendo temas como asuntos de la iglesia local, temas de la iglesia local. ¿Qué significa ser ahora iglesia? Hemos visto tres temas, este sería el tercero. El primero fue la membresía, dando una introducción y tratando de entender qué significa ahora ser miembro, parte activa de un cuerpo viviente llamado iglesia. Eso se llama membresía. Ya ahora hablamos de eso. Y también hablamos algo sobre el pastorado, o sea, la necesidad que tiene la iglesia, porque es parte del orden divino, de ser guiada en asuntos espirituales. Y él ha levantado hombres imperfectos, obviamente, pero han sido levantados por el Señor. Ha levantado líderes y ha puesto pastores delante de su rebaño para que guíen el rebaño al conocimiento, llevarlos a los buenos pasos para que sean y conozcan a través de la verdad de la Escritura a aquel que es el tema central de la Escritura. Aquí no hablamos sino de Cristo, mis amados. De todo el tema que hablamos, en todo lo que usamos, cómo nos enfocamos, siempre es Cristo. Marcos habla de Cristo en toda su totalidad, todos los evangelios hablan de Cristo. Y aquí en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo comienza revelando un misterio. Él ya lo había mencionado, es más, Cristo lo mencionó por primera vez en Mateo capítulo 18, 16 al 18. Él usa por primera vez un término que era en ese entonces desconocido, aunque en el concepto griego la palabra iglesia, él la menciona en Mateo ya, cuando alaba o cuando resalta la declaración de Pedro, que sobre esta declaración de fe él edificaría su iglesia. La palabra iglesia viene del griego que significa congregación o asamblea. Y realmente algo que la misma palabra del Señor en varios textos de la escritura que Pablo se encarga de resaltar es que la iglesia de la cual habló Cristo primeramente en Mateo y ya empieza a desarrollar Pablo en sus cartas es la iglesia del Señor. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, dando un ejemplo rápido, Gálatas capítulo 1, verso 1, el apóstol dice, dice Gálatas capítulo 1, Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante habla en este momento, dice, cuando hablando de la iglesia de Cristo, que usa ese término, no, la iglesia es de Cristo, y por tanto vamos a enfocarnos en entender qué significa que la iglesia sea de Cristo. Eso ya lo vimos
en Marcos, también lo hemos visto en Gálatas, lo vimos algo en una introducción y ahora lo vemos también en Efesios. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 3, dice Pablo, Efesios capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, y Pablo menciona 4 veces esta palabra en un texto, en un párrafo completo, y tiene algo que ver. Dice Pablo, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual ustedes, dice él, pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos, y él declara ya parte de ese misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí ya Pablo dice cuál es el tema de ese misterio, que los gentiles son coherederos, 1, 2, que son los gentiles miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y dice también, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, revelar cuál es el tiempo. La palabra dispensación significa tiempo. ¿Cuál fue el tiempo en que Dios decide mostrarle al mundo, revelarle al mundo, compartir con el mundo, y más que todo con el mundo a través del evangelio, pues más con su iglesia o con sus hijos? Dice la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Todo tiene una razón. Hermanos, lo que estamos aprendiendo es para enfocarnos en entender cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios está en este verso 6, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora, en ese momento en que Pablo estaba hablando, dada a conocer por medio, o sea, a través de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes. A través de nosotros, de este misterio llamado iglesia, Dios empieza a enseñarle a su creación aspectos que él aplica en nosotros, pero que su creación, tanto los ángeles buenos como los demonios que cayeron en su rebelión, no conocen y tampoco van a disfrutar. O sea, ellos no entienden, claro, la entienden porque la ven, pero no pueden ver los beneficios o recibir los efectos de la misericordia, de la gracia, del perdón, ¿verdad? Del amor, bueno, el amor de Dios sí se ve también, de la justicia, pero estos aspectos de la gracia, la misericordia, de la fe en la iglesia, es algo por el cual el Señor nos deja a nosotros la responsabilidad. Esa es la razón. Entonces, la carta a los Efesios resume muchos de los principios que debemos entender y vivir como iglesia, como la iglesia del Señor, ¿no? Desafortunadamente, la iglesia en Éfeso no existe, ¿no? En la carta, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, el Señor le escribe a 7 iglesias que representan la totalidad de todas las iglesias a través de todos los siglos, hasta el tiempo de ahora. El último que vimos fue hace 2 domingos con el hermano Alberto, la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de la hora, de nuestros tiempos. Pero la primera iglesia, la iglesia primitiva, digamos, la iglesia joven, era la iglesia en Éfeso. Dios le hace a ellos unas observaciones, los alaba por algo, pero les llama la atención por otras cosas, ¿no? Tengo contra ti, dice él en varias de sus aparte a las iglesias, y a la iglesia en Éfeso le dice, tengo contra ti. La iglesia de Éfeso es muy importante para entender lo que significa ser una iglesia. La primera y segunda carta de Timoteo, Pablo le escribió a un joven más o menos entre 35, 40 y tantos años para que fuera a servir en una iglesia llamada Éfeso. El apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, dice en la tradición que él fue pastor en la iglesia en Éfeso. No sé cómo terminó, si siendo pastor o no allá, pero el caso es que él, por revelación de Dios, ya hace una advertencia a esa iglesia en su primera carta, en Apocalipsis capítulo 2, perdón, cuando le habla a la iglesia en Éfeso. Entonces, la iglesia en Éfeso es muy importante, nos enseña muchas cosas. Y lo que tenemos que entender, o sea, lo que nosotros tenemos como responsabilidad a ustedes, primeramente es conmigo, porque yo tengo que aplicarlo a mí mismo, es entender también y aplicar, porque hermano, lo que no se entiende bien, tampoco puede aplicarse de manera adecuada. Por eso yo repito algunos apartes, como he hecho para atrás un poquitico, resumo y sigo más adelantando, ¿no?
Avanzo 2 pasos, me devuelvo 3. Pero lo importante es que los principios, esa es mi oración siempre, hermanos, sean entendibles para ustedes. O sea, esa es mi preocupación. Yo trato de hablarlo más claro, yo trato de hablarlo más directo, pero basado en lo que la Escritura dice, que es el Señor quien habla. Entonces, aquí en Efesios, el Señor nos revela o nos muestra 3 verdades en uno. Y recordando que todo tiene que ver con la obra restauradora del postrer Adán. Ya vimos eso a través de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Sí? Porque en Efesios capítulo 5, Pablo habla de una figura. La Biblia está llena de figuras, de imágenes. No todas se deben tomar literalmente, ¿no? Obviamente, porque son alegorías y son imágenes, pero esas imágenes nos enseñan algo y significa algo que obviamente en la sabiduría de Dios es fácil de entender. Y si lo entendemos de manera correcta, lo podemos vivir de la manera apropiada. Entonces el Señor nos lleva, después de entender Efesios capítulo 5, cuando Él habla del misterio de la iglesia, de Cristo, de su esposa, Él dice, en Efesios 5, 33, 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando usted toda la simbología del Cristo amó a su esposa y todo lo que habla de maridos, amas, desde el capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 32, tiene su aplicación a la vida de hogar, la vida de esposos, el pacto matrimonial, pero también detrás está la aplicación de la imagen que él usa, ¿no? Dice, grande es este misterio, mas yo digo eso con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Y en el verso 31, Pablo cita un texto en Génesis. Por eso fuimos a Génesis, para entender de dónde viene el concepto de que la iglesia es un cuerpo. Ya lo vimos. Y en Efesios capítulo 3, Pablo habla de 3 verdades. La primera, que los gentiles, o sea, nosotros, en el capítulo 2, Pablo ya habla que de 2 pueblos hizo uno. Y Pablo, o el Señor detrás de Pablo, dice que el propósito, dice en capítulo 2:16 de Efesios, dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? El pueblo de Israel y los gentiles. En ese momento, a través de Cristo, Dios hace un solo pueblo. Y a través de ese pueblo, Él quiere que en realidad lleguemos a hacer 3 cosas que están en el capítulo 2, pero ya les menciono lo del 3. En el capítulo 2, versículo 20, dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. En el capítulo 21 dice que somos un edificio. El capítulo 21 no, en el verso 21, capítulo 2, verso 21, que somos un edificio. Y tercero, en el capítulo 2, versículo 22, que debemos ser edificados para ser morada. Somos un templo, dice en el verso 21. 3 cosas que somos ahora, hermano, que usted debe entender que es. Somos parte de la familia de Dios. 2, somos un edificio que necesita construirse. 3, somos un templo que debe crecer, dice en el verso 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, o sea, es un proceso. La razón de enseñar eso es que busquemos llegar a ser lo que dice en el verso capítulo 2, verso 21, templo santo. Dice, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente. Son palabras que se usan mucho. Todo lo que tiene que hablar, y la Biblia lo repite mucho, juntamente, unánime, un solo pensar, un solo corazón, unidad, ¿verdad? Un solo cuerpo, siempre hablando de la perfección de Dios en uno. Dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo revela, los gentiles son herederos, ¿verdad? En ese momento la palabra heredero tiene que ver con poseer algo. Y ese término empezamos a verlo desde Génesis ya. Ahora compartimos con el pueblo de Israel la misma herencia. Israel tiene sus promesas, Dios tiene un plan con ellos, pero también Él ha injertado en el buen olivo a un pueblo diferente llamado los gentiles, o sea, nosotros, con los cuales también tiene promesas y tiene propósito. Entonces vamos a compartir con el pueblo de Israel la misma herencia espiritual, que incluye todos los factores. David enseñó en Romanos, creo que es Romanos capítulo 3, me parece, o 2, cuando habla del verso de Abraham que dice, el justo por la fe vivirá. Y eso tiene que ver con lo que ahora nosotros disfrutamos, que es conocimiento de la verdad, privilegios, que significa los privilegios que tenemos de ser un pueblo escogido de Dios. Israel tenía privilegios como pueblo escogido de Dios. La iglesia ahora tiene privilegios como pueblo escogido de Dios. ¿Qué significa la justificación? ¿Qué significa la opción?
qué significa la santificación, qué significa la morada del Espíritu, ser templo de Dios, qué significa la vida eterna. Esto es algo, por ejemplo, que los ángeles no entienden, ellos no saben esto, qué significa y lo están viendo a través de nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento se reveló en Isaías capítulo 49, verso 6, se anunció que los gentiles heredarían algo de parte de Dios, en este caso, salvación. Pero nunca se había revelado hasta este momento. En Efesios ya Pablo comienza a mostrar que los gentiles y los judíos venían a ser partes iguales en el cuerpo de Cristo. Una gran verdad. Ahora, ¿qué más? Los gentiles somos coherederos. Segundo, que también somos miembros del mismo cuerpo, no de otro cuerpo. Cuando estamos hablando del cuerpo, quiere decir, estamos hablando de Cristo. Cristo es el centro. Entonces, para entender esto, ser parte del mismo cuerpo, también tuvimos que ir a Génesis, la creación de Dios, el primer Adán, y cómo Eva estaba ligada, Eva representando a la iglesia, por la creación estaba ligada a Adán, ¿no? Adán es la cabeza, Eva representa a la iglesia, por decir así, su cuerpo. Eva fue sacada del costado de Adán. Cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea, durmió Adán. Y Adán no pudo hacer nada. Fue la parte que Dios le entregó, él hizo la obra y le presentó la mujer y dice, aquí tu mujer. Y él dijo, la llamaré varona, porque el hombre fue tomada. Lo maravilloso de esta verdad, mis amados hermanos, es que nosotros, o en este momento, el postrer Adán, o sea, Cristo Jesús, está tomando parte activa o toma parte activa en el desarrollo o formación de su misma esposa. Eso es lo maravilloso. Adán no pudo hacer nada. El postrer Adán lo está haciendo todo. Entonces, eso es lo que representa la obra del Señor en nosotros. La iglesia ahora, o los gentiles como parte de un cuerpo llamado la iglesia, somos parte constituyente. Esa palabra constituyente quiere decir que somos fusionados, no sé cómo sería el término correcto, unidos en una perfección que se llama nuevo nacimiento a Cristo. La palabra que se usa aquí en miembros, dice que los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo y copartícipe. La palabra copartícipe es que figura acá, también tiene que ser o tiene que ver con la mismo o el mismo nivel. Somos o en el mismo nivel participantes de la promesa, tanto para los judíos como para nosotros en cuanto a la salvación. Entonces, miembros del mismo cuerpo. La palabra cuerpo que aparece aquí no es el mismo término que aparece en otros textos de la misma escritura. Cuerpo en griego es soma, pero aquí utiliza otra palabra que es única vez que se usa en la Biblia, pero Pablo quiere expresar con esta idea una perfecta armonía, unidad, ¿verdad? ¿Cómo expresarlo? Sincronía con Cristo. Eso significa, somos parte de su misma naturaleza directamente. Entonces, quiere expresar la idea de que los gentiles están incorporados, integrados, somos fusionados. Hay muchos términos que tratan de explicar. Esta palabra ni siquiera en español tiene una traducción correcta. En el griego da una idea, pero pasarla al español tiene que sumar muchos otros conceptos: unión, fusión, perfección, unidad, armonía, crecimiento. Todo esto está usado en la palabra que aquí figura, miembro del mismo cuerpo. Única vez que aparece en la Biblia y que Pablo usó por primera vez. Entonces, por algo el Señor permite este término acá para darnos a entender. Eso es lo que, hermanos, queremos que ustedes entiendan, que yo he logrado, lo digo con mucho respeto, pero para todos nos toca igual llegar a ese punto. Yo lo he entendido ya. Yo pues no lo entiendo en toda su dimensión, pero ya he aprendido qué significa, pues porque me ha tocado estudiarlo, obviamente, ser parte de un cuerpo. Eso ya a mí me da una responsabilidad muy personal. Y también dice que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Entonces, otra verdad a la que se refiere Pablo y tiene que ver con los beneficios del Evangelio está en Efesios 1:19. Vamos a Efesios 1, pero volvámonos un poquitico. Efesios 1:19 al 23. Por eso Pablo comienza orando.
o más bien comienza advirtiendo, verso 15, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe. Es interesante cómo se oye la fe. ¿Cómo se oye la fe? La fe es algo que debemos mostrar, pero ¿cómo se oye? Entonces, hay muchas cosas que en cierta manera expresan lo que nosotros vivimos. El testimonio expresa, es una manera en que se oye la fe. Nuestra forma de desarrollarnos cumpliendo este concepto del Señor de ser un cuerpo también es una manera de hacer oír nuestra fe. Todo esto es testimonial. Tiene que ver con lo que somos y por lo tanto con lo que hacemos. Y eso se ve y se oye de esa manera. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Verso 16 de 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué pide Pablo? Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que estamos haciendo ya acá, hermano. Espero que el Señor haga la obra en ustedes. Eso ya no es tarea mía. Yo trato de ser muy claro y muy bíblico, pero que el Señor haga la obra en sus corazones, hermanos, es mi gran oración. Dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que, dice en el verso 18, alumbrando, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Una razón, dos razones, para que y cuál es la supereminente grandeza de su poder, verso 19, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Porque ese mismo poder que está en el verso 19, que resucitó a Cristo, dice, sentándole en los lugares celestiales, es el mismo poder que ahora está en nosotros. Nos fue entregado. Es como el regalo, o como dijo el Señor en Juan 16, el otro consolador, uno de mi misma esencia como yo, pero va a estar ahora con ustedes. Y dice, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos. Y este que nace la obra, que es el Espíritu Santo, dice en el verso 22, bueno, leo desde el 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, miren este verso, todas las cosas, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿cierto? O sea, ahí explica claro, el Espíritu puso a Cristo, digamos así, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? Entendible hasta ahí. Pero miren lo que dice el verso 23, la cual es su cuerpo. Ya lo dice la escritura, pero también ¿qué es la iglesia? El mismo verso 23 lo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, hermano. En Colosenses dice que Dios es la plenitud de Dios. Dios es la plenitud de Cristo, perdón. Y aquí en Efesios 1:23, perdón, dice que la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel, es aquel que lo llena. Miren, hermanos, nosotros, este pequeño cuerpo de iglesia aquí en Santa María, literalmente, como aplicamos este verso 23, es quien llena de esa manera al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y es por tanto su cuerpo. Entonces está en una perfecta unidad, ¿no? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia corporativamente debe entender primero esta obra de Cristo. Está en Efesios, por ejemplo, en Efesios 2 habla de lo que era. Efesios 2:1 al 11. 2:1, 2 y el 11 y el 12, creo. Que estábamos muertos. Eso es lo que la palabra enseña en Efesios 2, ¿no? También dice lo que somos en Efesios capítulo 2, verso 4 al 10 y el 13 al 20. Lo que somos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, un solo cuerpo, menciona eso. Y también lo que debemos llegar a ser. Aquí es donde entra nuestra tarea, aquí es donde nosotros debemos comprender esto para trabajarlo. O más bien antes que trabajarlo, hermano, obedecerlo. Entonces dice, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos llegar a ser? Que somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. 2, que somos un edificio y templo, que vamos a ir creciendo. Se está en capítulo 2, versículo 20 al 22. Y por último, que somos morada de Dios en el Espíritu. Debemos ser juntamente edificados. Es algo que nosotros debemos hacer.
como iglesia. Por eso el apóstol Juan le escribe a Éfeso llamándole la atención. Tengo contra ti, alabo contra ti, o alabo de que tú haces esto, conozco tus buenas obras que no toleras, pero tengo algo contra ti, que ellos dejaron el primer amor. Y ese primer amor significa que ellos olvidaron hacer lo que el Señor les estaba mandando hacer aquí en la carta de los Efesios. Ellos olvidaron que tenían o que eran miembros de una gran familia llamada la familia de Dios. Ellos olvidaron que eran ya un edificio y por lo tanto debían ir creciendo para llegar a ser un templo santo. Y ellos olvidaron que ahora eran morada de Dios en el Espíritu y por tanto, de alguna manera, eso se perdió, se olvidó, se abandonó, se ignoró. Por eso el Señor les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, en Génesis vimos y aprendimos rápidamente que Dios siempre tiene un propósito. Tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene un propósito. Y la iglesia como cuerpo tiene un propósito. Hermanos, la gran pregunta es, ¿entiende usted el propósito de Dios para usted como parte de la iglesia? Aparte de que la iglesia se habla de manera corporativa, también debemos hablar de manera individual. Entonces, no es el hermano Alberto llamó la atención de algo que a veces olvidamos. Bueno, sí, es fácil acusar al otro, ¿no? No, ya el pastor tiene la culpa. El líder no me visitó, o el hermano no esto, o el hermano no aquel. Alguna razón habrá de parte mía para no ser obediente al mandato de Dios. Quiere decir, para no cumplir lo que Dios o hacer lo que Dios me manda hacer. Es fácil culpar a otro. Pero Dios tiene ese propósito, tenemos que aprender. Hemos sido creados para reflejar a Dios. La iglesia como cuerpo representa a Cristo. Por eso en Mateo habla de que la iglesia somos embajadores. Es como la entrada, nosotros representamos al reino de Dios que se proclama por medio del evangelio al mundo. Y a través de eso tiene que ver con membresía. Todo aquel que entra y se integra a la iglesia tiene que entender estos principios, ¿no? La iglesia tiene esa autoridad, está en Mateo capítulo 18 también. Declararon, ¿verdad? Dar el aval de quien verdaderamente puede ser reconocido en el cuerpo local, en la comunión como un cuerpo, como un hijo de Dios, ¿no? Como un santo, como un salvo. Hemos sido creados también, lo vimos en Génesis, para vivir en comunión y en comunidad. Por eso tenemos responsabilidades, por eso tenemos deberes y tenemos unos derechos que Dios nos entregó. Hemos sido creados para tener un orden. La iglesia entonces debe desarrollarse de esa manera, ¿no? Debe crecer en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Todo lo que dañe el orden, recuerden cómo comenzó Génesis, ¿no? En el principio era Dios, ¿cierto? Y dice que les pide Dios, y el comienza el verso 2, ¿no? Que la tierra está desordenada y vacía, y Dios tiene que empezar a reorganizar su creación. Bueno, la iglesia debe reflejar no el caos, no el desorden, sino el orden divino. Eso es tarea de todos nosotros. Y debemos fuimos creados también para ser una sola carne, que tiene que hablar de la perfecta unidad en Cristo. El verso que yo les había mencionado ahorita en Gálatas, que no lo leí porque había que leer hasta el verso, era el verso 13, era del 1 al 13. Por eso me frené un poquito. Era haber pasado primero a Gálatas, porque estamos hablando de que la iglesia es propiedad de alguien. La iglesia, el Señor, hermanos, no es propiedad del pastorado, no es propiedad de la denominación, no es propiedad del profeta que dicen por ahí que hay, del apóstol que suena por ahí, no, es de Cristo. Por eso en Gálatas 1:13, el verso 3 dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. A veces el de hoy en el feminismo radical y mal infundado es mal visto, porque incluso hay cristianos y cristianas feministas, llamémoslo así, ¿no? Que no creen en el de. ¿Por qué? Porque el de implica propiedad. Yo no soy de nadie, dicen algunos o algunas, ¿no? Dicen términos jocosos. Yo soy de Cristo. Es una aplicación, pero el de, como va en contra de lo que muchos quieren reconocer como de una autoridad, se rechaza. Bueno, hermano, la iglesia, les guste o no les guste, es de Dios, ¿no? El término la iglesia de Dios aparece en varias partes de la Biblia. Pablo escribió a la iglesia de Dios en 1 Corintios 1:2, ¿cierto? Más adelante en Corintios dice que no debemos ser tropiezo a la iglesia de Dios. Dice que no debemos menospreciar a la iglesia de Dios en 1 Corintios 10:32 y 11:22. Pablo reconoció que él persiguió a la iglesia de Dios en 1 Corintios 15:9. Que asoló a la iglesia de Dios en Gálatas 1:13, lo acabé de leer.
y le escribe a un discípulo suyo animándole a cuidar, eso fue a Timoteo, a la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, el Señor usa imágenes, símbolos. Habla de la iglesia como un cuerpo, habla de un rebaño de ovejas, de los pámpanos, de la vid, de una esposa, de un templo, de un edificio, de un pueblo, de extranjeros, peregrinos, de una nación santa, un real sacerdocio, que somos sal de la tierra, luz del mundo. La iglesia elegida se habla también en la Biblia para simbolizar, para representar en la enseñanza de esos términos el propósito de Dios. Entonces, hermanos, si usted es creyente, es parte de una iglesia universal, ¿cierto? La iglesia universal. 1 Corintios 12:13. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, quiero decirles, aunque yo estoy leyendo aquí la escritura y recordándoles los principios, hermanos, sean responsables con lo que están ustedes ahora escuchando. Sean ustedes muy serios con esto, porque estamos hablando de la palabra de Dios y detrás de esto hay una gran verdad que debemos entender para poder vivir. Entonces, aparte de que somos una iglesia universal, también dice la escritura que debemos pertenecer a una iglesia local, ¿no? Que la Biblia también llama cuerpo, ¿no? El Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, cuando se habla de un cuerpo, se refiere entonces a la iglesia. No vamos a encontrar cuerpo, ¿no? Como, sino un solo cuerpo. Romanos 12, 4 al 5, comienza Pablo a mostrar que ese cuerpo tiene, que es un solo, tiene diferentes miembros que están relacionados los unos a los otros. Por ejemplo, dice en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, eso es verdad de Dios. Ojo a esto. Esto no es una frase sacada de un libro espiritual, sino de la palabra de Dios. Y en Romanos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En este cuerpo nos identificamos como a través del bautismo. El bautismo es una imagen simbólica, ¿verdad? No es para salvación, pero el bautismo sí nos identifica como creyentes, pero a la vez como parte de un cuerpo. Por eso debemos entender mucho que quien se bautiza se hace responsable delante de Dios de ser parte integral de un cuerpo local. Aparte de que representa con la simbología del bautismo su identificación con Cristo, de que es parte de la iglesia universal, también se hace responsable delante de Dios de ser parte visible por el bautismo de una iglesia local. Por eso en la iglesia se reúne a representar en un cuerpo. Nos reunimos en la comunión, eso está en 1 Corintios también 10:6, la cena del Señor. La comunión del cuerpo de Cristo representa la comunión que hay en nosotros. Entonces, de manera personal o colectiva, mis amados hermanos, usted dará cuentas a Dios. Si usted está sumando a la integración o al crecimiento juntamente, uso los términos en unanimidad, para que el cuerpo local llamado iglesia crezca o se destruya. Y usted será responsable de eso, o yo, todos en realidad, los que somos parte de este cuerpo local. Un cuerpo que necesita ser edificado, va a crecer, en Colosenses 2:19 lo menciona, y este cuerpo se llama la esposa. En ese cuerpo también Dios representa su autoridad por medio de los líderes, ¿no? Por medio de los pastores. Y en este cuerpo llamado iglesia local, esta membresía que nos da el bautismo de manera visible nos permite entender derechos o garantías que disfrutamos por ser parte de la iglesia. También nos habla de los deberes que tenemos, o sea, cómo le retribuimos a la iglesia del Señor, servicio, la obediencia, la santidad, son parte de nuestros deberes. Y también responsabilidades, tres palabritas que pueden ser muy similares, que son aquellas cosas que estamos obligados a hacer para disfrutar de nuestros derechos. Por ejemplo, la unidad, la comunión y el testimonio son parte de nuestras responsabilidades. Servicio, obediencia, santidad es parte de nuestros deberes. Mi derecho como hijo de Dios me lo da el Señor. Eso es nuestra posición ahora en Cristo
y mi condición, que puede variar, tiene que ver de cómo entiendo ahora, amados, mis deberes y mis responsabilidades. Entonces, amados, ya para terminar, al ser parte de una iglesia local que representa a la iglesia universal, aceptamos la realidad de una autoridad, de un pastorado. Vimos Juan capítulo 10, hablamos del buen pastor y de los pastores, ¿no? Que está representado según la Biblia por el gobierno de los ancianos. Por ejemplo, en Hechos 20:28, Pablo le hace una advertencia. Después de 2 años de estar enseñando en Éfeso, él parte y él le dice a los ancianos en Éfeso, miren por vosotros. La primera responsabilidad de los pastores es mirar por quiénes, por ellos mismos, ¿no? ¿Quién alimenta a los pastores? Bueno, el Señor. Pero también debemos mirar de cómo nosotros estamos recibiendo del Señor para poder dar a la iglesia. Y hay de aquellos, hermanos. Esto sí es una advertencia muy directa a Carlos o a cualquiera de los que aquí en la comunión local ejercen un liderazgo. Hay de aquellos que no cumplen esta función de alimentarse para dar de manera correcta, sino lo dan, como él advierte en otros textos de la Escritura, de manera velada, capciosa, tramposa, manipuladora. ¿Para qué? Para simplemente tener una manada de, no de ovejas, sino de cabras que lo siguen y hacen lo que el líder dice o quiere hacer. No hay tiranías en la iglesia y en el cuerpo local. Todos somos responsables. Cuídense a sí mismo y cuiden el pueblo de Dios. ¿Quién ha puesto esta tarea? El Espíritu Santo. Estoy leyendo en Hechos 20:28. La tarea es de Dios. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a sus pastores orando por ellos, y los pastores tienen la responsabilidad de cuidar a la iglesia velando por ellos en una perfecta unidad. Dice también para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra apacentar significa alimentar, pastorear, guiar a una iglesia que fue comprada por la sangre. No es fácil, es muy difícil, a veces no es tan gratificante, pero hermano, la recompensa vendrá después si lo hacemos de la manera correcta, porque estamos alimentando y pastoreando a la iglesia de Dios. Entonces, somos responsables de las personas que están entre nosotros, tanto los nuevos como los antiguos. Estamos sí o sí obligados a cuidar el rebaño sobre las cuales el Señor puso a los líderes, pero no estamos obligados con los que no son miembros activos y responsables. O sea, el que no es miembro de la comunión local, no podemos estar atentos de que no es parte de la manada, por decirlo así. Pero tenemos esa obligación. Hebreos 13:17 dice, y lo voy a leer en la traducción, en una traducción viviente, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Y lo dice en hebreo, ¿no? 13:17. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Reconoce usted a sus líderes y a sus ancianos? Estoy dando la enseñanza escritural, no aplicándola de manera personal, solo en la enseñanza. ¿De qué manera está usted comprometido con el liderazgo para que la iglesia funcione y crezca? ¿De qué manera se sujetan ustedes a quien representa la autoridad en la iglesia en cuanto a los pastores que buscan el cuidado, consejos en asuntos familiares o demás asuntos de sus vidas personales? No podemos vivir, hermanos, en la anormalidad con personas que son asistentes y no son miembros. O sea, no tenemos nada que ver con ello. Aquellos hermanos que vienen después de 2 o un mes largo que se desaparecen, no estamos obligados a cuidarlos o a velar por ellos. Tenemos que velar con los que están, perdón, siendo fieles en la comunión local y cumpliendo estos principios que la misma escritura está mencionando. Ya no podemos ser líderes desconectados del verdadero rebaño. Debemos conocer quién es el rebaño, ¿no? ¿Qué podemos decir a esto, mis amados hermanos? El próximo jueves empezaremos a ver a través de el Nuevo Testamento. Esto fue un pequeño resumen, pero el próximo jueves veremos a través del Nuevo Testamento y comenzaremos con Romanos, ahí vamos a comenzar a ver el camino de la palabra cuerpo, en cierta manera, de entender a través del Nuevo Testamento el concepto de la iglesia como un cuerpo. Ya vimos desde Génesis, ¿no? Arrancamos de Génesis y quedamos ahí.
perfectamente tendríamos que ver la figura o la imagen de la iglesia como un cuerpo en el pueblo de Israel. No lo vamos a hacer. Es muy extenso, es profundo también, obviamente, como es la escritura, pero es muy largo. Entonces, nos demoraríamos mucho. Entonces, saltamos esa parte y vamos de una vez al Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar donde se menciona por primera vez la palabra cuerpo en el Nuevo Testamento, después de lo que el Señor mencionó en Mateo. La primera vez que aparece la palabra cuerpo, perdón, en el Nuevo Testamento está en Romanos 12, ¿cierto? En Romanos capítulo 12, desde el verso 1, y lo vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 8. No, perdón, hasta el verso 6. Vamos, ahí está, ahí no, está ahí no. Y de ahí vamos a ver otros textos de la escritura. Es un camino, vamos a empezar un camino. Ustedes me van a acompañar y la idea es que entendamos a través de todos esos textos de la Biblia qué significa ser un cuerpo. La idea es que al final, hermanos, eso sea tan real en sus mentes y en sus corazones como lo es real para mí. Y lo digo porque para poder dar esta enseñanza, obviamente hemos tenido que ir a la escritura. Entonces ustedes me van a acompañar a través de la escritura, empezando en Romanos 12, del capítulo 12, perdón, capítulo 12, verso 1, hasta el verso 5. Hasta ahí nomás. Después veremos unos versos, porque la historia va a continuar en el contexto. De pronto volvemos a Marcos más adelante, pero volveremos porque tenemos que hablar el tema del bautismo, la iglesia como un cuerpo en el bautismo, la iglesia como un cuerpo en la cena del Señor, la iglesia como un cuerpo con los dones, la iglesia como un cuerpo en la ofrenda. Todavía 4 bloques que perfectamente nos demoramos aquí un buen tiempo. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos, dándole gracias al Señor por este inicio en un camino que sé que Él, hermanos, está preparando para ustedes en sus corazones, su entendimiento. Damos gracias a Dios a quienes hoy se conectaron y también gracias a Dios a quienes hoy están acá. Lo ideal es que todos estemos aquí de manera presencial, pero también debemos ser justos y mirar de qué manera nos proveemos el sostenimiento espiritual, el conocimiento, la instrucción bíblica, para que podamos en su totalidad como iglesia empezar a practicar estas grandes verdades. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en verdad por el inicio, esta puerta por la que entramos ahora, Señor. Ayúdanos, te pido, Señor, que podamos entender de manera clara, convincente y transformadora esta verdad, Señor, tan sagrada y tan perfecta, porque viene de tu mente perfecta, de tu propósito eterno, de enseñarnos, Señor, que ahora Cristo es la cabeza, la iglesia es su esposa y además su cuerpo, pero que nosotros como cuerpo somos muchos miembros que tenemos que aprender a crecer en una perfecta unidad, perfecta armonía, juntamente, para que la multiforme sabiduría tuya, Señor, sea dada a conocer a toda tu creación. Señor, ayúdanos a no ser como la iglesia en Éfeso, que ha olvidado tu primer amor. Y en ese amor que te queremos declarar, Señor, te rogamos que avives ese cariño y esa devoción por ti, Señor. De manera que tengamos en verdad hambre, un deseo inagotable y profundo de conocerte. Y además de conocerte, Señor, de obedecerte, para que en todo sea tú, el Señor, glorificado en nosotros y a través de nosotros. Y el evangelio sea real cuando lo hablemos a otros, sea tan impactante, Señor, que en verdad esas personas van a ser también atraídas a tu verdad por el testimonio que estaremos dando como la iglesia del Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.